Vamos a la palabra de Dios, acompáñeme allí en su Biblia, a Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos a orar de una sola vez. Oramos, Señor y buen Dios y Padre que estás en el cielo de nuestro corazón. En este momento venimos ante ti, Señor, para pedirte sabiduría de lo alto, Señor, para que nos use grandemente para hablar al corazón de cada uno de tus hijos. Dan palabras exhortativas, palabras de consuelo, palabra buena, palabra fresca, para que tus hijos escuchen tu palabra y puedan ponerla en práctica. Podamos vivirla, sentirla, Señor, tu palabra y compartirla. Gracias porque eres eterno, porque eres un gran Dios, porque nos amas, Señor, a pesar que nosotros fallamos, cometemos grandes errores, tú sigues siendo bueno, Señor. Gracias una vez más. Tus manos ponemos esta predicación, este estudio bíblico en el nombre de Jesús. Os decimos amén. Bueno, así puesto en pie, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios. Acompáñenme ahí a su Biblia, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. En esta oportunidad vamos a aprender cosas interesantes. El hecho de que Pablo regresa otra vez a Éfeso. Pablo regresa otra vez a Éfeso a seguir con la obra misionera. Vamos a aprender, vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta donde podamos llegar. Vamos del 1 en adelante, hasta donde podamos llegar. Vamos a aprender algo muy interesante. Pablo llega a Éfeso y se interesa en unos discípulos de Juan. Vamos a leer del 1 al 2. Vamos a leer del 1 al 2. Cuando lo tenga me dice amén. Ya lo tiene, dice la palabra de Dios. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Lo dejamos hasta ahí. Présteme atención. En esta oportunidad, Pablo encuentra a unos discípulos que aún no habían recibido el Espíritu Santo. Amén. En Hechos 1:8, tome su asiento, gracias, muy amable. En Hechos 1:8 podemos darnos cuenta de que dice la palabra de Dios: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Porque en el tiempo antiguo, querido, el Espíritu Santo no había sido dado. El Espíritu Santo solo llegaba, empoderaba a las personas y luego se iba. Podemos verlo en lo que es en el caso de Sansón. Sansón pues no tenía el Espíritu Santo que estaba con él siempre, sino que llegaba, lo poseía y él se volvía fuerte. Tanto así que de repente venían y le decían: Sansón, los filisteos contra ti. ¡Fum! Llegaba el Espíritu Santo, lo empoderaba y él los derrotaba, pero ahí se volvía a ir. Tanto así que cuando él comete el error, el pecado, se puede decir así, viene el Espíritu Santo, lo deja, lo abandona. Amén. Lo deja y es donde los filisteos lo agarran, donde los filisteos lo avergüenzan. Se lo voy a poner más sencillo. Así nos pasa a nosotros cuando nosotros pecamos deliberadamente. Cuando usted peca y yo pecamos deliberadamente, pues no es que usted va a perder la salvación, no es que usted va a dejar de ser salvo, ya no voy a ir al cielo, ando caído, tengo que volver otra vez a los caminos y todo. No, sino que es el hecho de que pues dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se entristece, se contrista y perdemos el hecho de ser bendecidos por Dios de una manera diferente. Tanto así que cuando el Espíritu Santo deja a Sansón, pues lo atrapan, lo humillan, dice la Biblia de que le arrancan sus ojos y lo tratan como un burro. Sé que lo amarran a una cosa, se llamaba como molino. En eso molían el maíz, los granos en ese tiempo, y lo ocuparon como animal de carga para que él meneara eso. Y le pegaban y lo humillaban. Luego de ello, cuando él vuelve en sí y habla con Dios, le dice: Señor, una oportunidad más, una más. Dame una oportunidad más y voy a matar, voy a avergonzar a estos que se están burlando de ti. Y Dios le manda el Espíritu Santo otra vez, lo empodera, le vuelve la fuerza y los mata a todos, incluidos muere él. Pero aquí Pablo les pregunta algo muy interesante y es eso. Les dice:
¿Habéis recibido el Espíritu Santo ustedes? Les dice. Y ellos se quedan así como que ni sabemos qué es eso, le dicen amén. En el 1:2, usted lo ve, dice, aconteció tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo? ¿Cuándo creísteis? ¿Cuándo creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuál era una de las formas de enseñar del apóstol Pablo? Quien me conteste le regalo un CD. Amén. ¿Cuál era una de las formas de enseñar del apóstol Pablo? Allí lea lo que acabamos de leer del 1 al 2 y se va a dar cuenta cuál era. Ahí está sencillo. No. Ahí dice, en el 1 al 2 dice, ¿cuál era una de las formas de enseñar del apóstol Pablo? Ya comenzamos a aprender, amén o no amén. No. Por ahí vamos, por ahí vamos. Por ahí está la respuesta. No. No. Ahí está, hombre. ¿Ah? No. Una manera de enseñar, de a ver, ¿alguien más? Ujú, ujú, ujú. No. Una manera de las cuales era de las cuales que Pablo enseñaba, porque él prácticamente, si usted se da cuenta, en todo lo que es Hechos de los Apóstoles, él lo que hacía era dar estudios bíblicos. Él, palabra pura. Una de las maneras de enseñar de él era a través de las preguntas. Y ahí está, lo voy a comprobar. Mire lo que les dice aquí, en el 1 y el 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿qué les hizo? Les hizo una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Era una de las maneras que tenía el apóstol Pablo de enseñar a través de las preguntas. Por eso es que los estudios bíblicos tienen que ser así. No es para humillar a nadie, como alguien me dijo una vez. Es que yo siento, me dijeron, de que usted me lo humilla al hombre. O sea, no. O sea, yo pregunto no porque me crea más que ustedes, simple y sencillamente para que aprendamos todos, porque este es un estudio bíblico, es para que aprendamos todos en general. ¿De qué sirve que yo aprenda y aprenda y aprenda, pero ustedes siguen igual? Porque esto a ustedes les tiene que servir el estudio bíblico cuando vayan afuera, cuando vayan a las calles. Alguien viene y les pregunta, la gente en las calles les va a preguntar de todo, porque van a hallar gente que no sabe nada de Biblia, pero también van a hallar gente que sabe mucho más que usted y que yo. ¿Y por qué Dios tal cosa? ¿Y por qué? Y uno se queda sin palabras a veces. Yo, usted dice la palabra de Dios, lo aprendimos la semana pasada, que tenemos que estar siempre listos, preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, no puede, espere, le voy a preguntar al pastor. Pastor, fíjate que me acaba de preguntar el hermano que estoy ganando ahí a Cristo, que por qué murió y por qué resucitó. Ah, mire hermano, tal cosa. Ya vengo. Dice el pastor que, no, entonces desde ahí, cuando usted regrese ya el hermano ya no va a estar. Ya habrá ido en el bus, ya se habrá ido y a decir, este no sabe nada. Este no puede. Entonces, una de las maneras que tenía Pablo de enseñar era eso, a través de las preguntas. A través de las preguntas. ¿Cómo usted se va a dar cuenta cuando usted está estudiando secularmente que usted anda bien o anda mal? A través de los exámenes. ¿Amén o no amén? Me dijeron por ahí, los exámenes son un análisis o un autoanálisis tanto para el maestro como para el alumno. Porque ahí es donde usted se va a dar cuenta si anda bien o anda mal. Si dice, bueno, realmente ando 2 que 3, va, sacó buena nota. Pero si no, pues, no estoy en nada. Dice, ¿para qué estoy viniendo? No tiene chiste. Entonces, ¿qué le hacen en los exámenes a usted?
Pregunta, amén. Sencillo, pues. Era una de las maneras que Pablo tenía de enseñar, preguntando. Dicen por ahí un dicho muy usado, preguntando, preguntando, ¿se llega? Era una de las maneras que tenía. Viene Pablo y les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué es eso? ¿Amén? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le dijeron. Y sigamos aprendiendo. Ya vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Anote eso cuando le pregunten, mira, ¿y cómo era que enseñaba Pablo? Usted le va a contestar. Y ahora otra pregunta que nos podemos hacer por ahí. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Ahí está también, pues. El apóstol Pablo se los dice. Léanlo, lean el 2. No, ahí en el 2 está. Cuando usted cree, recibe el Espíritu Santo. Cuando usted cree, recibe el Espíritu Santo. Dice Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás. Cuando usted cree, usted recibe el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le dice, ¿y recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Creyendo por medio de la fe. Y la fe es creer, confianza. Entonces Pablo les dice, les hace dos preguntas. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Le dice. La primera. La segunda, cuando creísteis. Después yo se lo hago a usted. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Ya lo aprendimos, creyendo. La única manera. No, que me voy a ir de rodillas, pegándome en la espalda para que vean. Así no lo va a recibir. No, que yo he hecho 40 y 50 días de ayuno. Así no va a recibir el Espíritu Santo. No, que yo me puedo la Biblia, pastor, de pasta a pasta. Yo lo he leído 20 veces. Así no va a recibir el Espíritu Santo. Hay mucha gente que se puede la Biblia de memoria. No tienen el Espíritu Santo. Lo leen como un libro común y corriente. Para recibir al Espíritu Santo usted tiene que creer en aquel que murió, sufrió y resucitó. Eso es lo que Pablo enseñaba. Sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Esa era su predicación. Esa era la predicación de Pablo. ¿Y cómo recibimos al Espíritu Santo? Creyendo, hombre. Creyendo. Por eso les dice él, cuando creíste, lo recibieron. O sea, le dice, si ellos le hubieran contestado, sí, lo recibimos. ¿Cómo? A saber, ahí le hubiera metido gol, pero ellos fueron sinceros y dijeron, ni sabemos si hay Espíritu Santo. No sabemos de qué nos estás hablando. Sigamos aprendiendo. Vaya anotando todas esas cosas. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Podemos ver en Efesios 1:13, yo se lo leo porque el tiempo va corriendo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, mire, con creer, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Se lo pregunto otra vez. Creyendo, amén. Ahí dice, habiendo creído. Creyendo. Creyendo. ¿Alguna pregunta? Pregunten. Una pregunta, pregunten. Para eso estamos en el estudio bíblico. Una pregunta sencilla por ahí. Bueno, seguimos entonces. Hechos, también lo podemos comprobar en Hechos 5:32. Dice en el 32. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Segunda cosa que hay que tener para recibir al Espíritu Santo. Obediencia. Obediencia.
¿Quién nos dio el mejor ejemplo de obediencia? Jesús. Se bautizó y él no tenía por qué bautizarse. Lo hizo como ejemplo para nosotros. Para que nosotros siguiéramos un orden. Cumpliendo la ley, pues. Ya no lo hizo porque, entonces él era pecador y necesitaba. No, él era santo, 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 eterno Dios. 100% hombre, 100% Dios. Era humano y era divino al mismo tiempo. No lo hizo. Porque muchos dicen, muchos teólogos, conocedores, religiones dicen, sectas, pues ya ves, era un simple profeta, porque si no, no hubiera sido necesario que se bautizara. No, él lo hizo por obediencia y por ejemplo para nosotros. El bautismo no te pone ni te quita pecados, pero sí es un mandato de obediencia. Ahora le hablo a usted porque no se ha bautizado todavía. Amén. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Si el bautismo no te hace más santo ni menos santo. El bautismo nada más es un mandato de obediencia. Mire, hermanos, si para bautizarse lo único que tiene que haber hecho primero es recibir a Cristo. Si usted lo recibió, ¿qué está esperando? El hermano Alex, quiero ver, como al mes, creo, o menos, de haber recibido a Cristo, pidió bautizarse. Nadie le obligó, nadie le puso un cuchillo. Él dijo, yo me quiero bautizar, dijo. Pues sí, dijo, ya. Y eso es bíblico. El etíope, cuando viene aquel hombre de Dios y le habla, le explica a Isaías y todo, del siervo sufriente, le dice, ¿y entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Ok, le dijo. Se subió ahí al carruaje y le explicó y le dijo, ¿me puedo bautizar? Si crees, bien puedes, le dijo. Sí, creo. En un charco por ahí lo bautizó rapidito. No se esperó. No, tenés que esperarte 3 meses. Tenés que esperarte 4 meses. No, cuando hayas cumplido un año. No, eso es un mandato de obediencia. A veces malversamos la Biblia y decimos, no, es que hay que esperar, hay que no. ¿Sabes quién te dice eso? El enemigo. ¿Para qué te vas a bautizar? No seas santulón. ¿A qué vas a andar con esas bayuncadas? No. Si la Biblia te dice. Si crees, bien puedes. ¿Usted cree que Jesús murió y resucitó al tercer día? Bautícese pues. Que sí. Nos ponemos excusas. Usted mismo, al no hacerlo, al no cumplir con la palabra de Dios a cabalidad, usted mismo se está negando las bendiciones, usted solo. Usted solo. Ahora pregúntese por qué aquel negocito no le ha salido. ¿Por qué aquel trabajo no le ha salido? Porque no queremos cumplir con la palabra de Dios. Y ese es el detalle. La Biblia es clara, la Biblia no es dura como muchos dicen. No, es que la palabra bien dura, golpea. No, la palabra de Dios es clara, no es golpeadora. Amén. No, la palabra de Dios es clara. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. No hay falla, pues la Biblia no anda con medias tintas. ¿Sabe? Una de las maneras de darse cuenta, nos enseñaron a nosotros los pastores, de saber si la predicación de uno es entendible, es si un niño te entiende. Si un niño te entiende, te va a entender un adulto. Pero muchas veces nosotros los pastores nos la llevamos de profundos, de espiritofláuticos, que ni nosotros nos entendemos a nosotros mismos y queremos que la congregación nos entienda. No, que el griego dice el epicafonón y que no sé qué, y el pasón charán y el no sé qué, y la gente dice, amén, amén. Y le pregunta cuando usted sabe, ¿qué aprender, hermano? Bonito estuvo el culto, lindo predica el paz, qué belleza, chulada, como dicen por ahí, va. ¿Y qué aprendió? Nada. ¿Por qué? Porque
el pastor, va, y que miren, que no sé qué, que en el griego y en el latín y el no sé qué, y el lenguaje natural y no sé qué, y aquí, y mire, que no sé qué. Y la gente impresionada, pero no aprendieron nada. Jesús no andaba con cosas así. A Jesús no le gustaba el show. Hay gente que lo hace muy bien. Yo no estoy criticando. Hay gente que es experta en eso, son buenos maestros. Y agarran un mapa y lo despepitan. Yo tuve muy buenos maestros. Pero un estudio bíblico no tiene que ser literal así, no es una clase tampoco. Ah, que mire, va, en la página 1, no es clase de teología. Es un estudio bíblico, algo un poquito más básico. Ya un estudio, sí, a la página tal, lean esto, vale. Pero ¿qué es un estudio bíblico? Estamos aprendiendo, no es venir y crucificarlo, ¿verdad? Y ya, que miren, y tampoco venir con astralidades. Explíqueme en el griego, hermano Polillo, qué significa tal cosa. Y usted, hermano, búsqueme no sé qué. No, pues porque no es el hecho de venir a que la gente vea que yo sé más que ustedes. No, pues. Y que no es así. Todos estamos aprendiendo. Cuando yo hago los estudios bíblicos, el que más aprende soy yo, no ustedes. Y ustedes también aprenden, lógico, pero el que más aprende soy yo porque tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que agarrar aquí, tengo que agarrar lo otro. Pero sigamos aprendiendo, el tiempo va corriendo. Y como le dije, por dos cosas, ¿verdad? Anótelo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Creyendo y siendo obediente. Seguimos aprendiendo acerca de eso, como le dije y se lo repito para que lo anote. ¿Cuál era una de las formas de enseñar de Pablo? Las preguntas. Las preguntas. Pablo pregunta en el 1b, siempre estamos en el 1b, en la segunda parte del 1. Pablo pregunta a los discípulos de Juan y les enseña a la vez. Pablo no era, como le dije y le repito, el punto no es humillar a nadie y que preguntarle y que usted no me conteste y yo burlarme y decir, es que usted, hermano, tal cosa, y así es, mire, no, sino preguntarle, si usted no me responde, pues enseñarle yo, pues lo que Dios me ha regalado. Leamos Hechos 19:3 al 4, Hechos 19:3 al 4. Dice en el 19:3 al 4, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Le sigue preguntando Pablo, mire. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Amén. ¿En qué bautizaba el apóstol Juan? El bautismo de arrepentimiento. Y Pablo bautizaba en el bautismo de agua. Hermano, cosas interesantes que podemos ver aquí. 1c, bastante interesante esto. Los discípulos de Juan creen en Jesús y viven la manifestación del Espíritu Santo. Vamos a leer del 5 al 7. Leamos del 5 al 7, dicen el 5 al 7. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cosa interesante aquí. El hablar en lenguas no es hablar locuras ni jerigonzas, como dicen por ahí, ni algo que no entiendan. Es como que yo me ponga ahorita a hablar griego o hebreo sin explicarles. ¿Qué chiste tiene que yo me ponga a hablar griego o hebreo? Para empezar, ni puedo. Y ustedes así, ¿va? ¿Qué chiste tiene si yo no les explico? Si yo no les digo, les voy a explicar una palabra en griego, se las voy a decir, pero no se las explico. Entonces se quedan, qué bonito, bonito estuvo la prédica, bonito estuvo todo, pero no entendí nada. Entonces, cuando dice hablar en lenguas aquí, eran idiomas, eran diferentes maneras, porque venían de todos lugares, griegos, romanos, venían de diferentes lugares y hablaban diferentes idiomas. No se refiere a un hecho de hablar que no me entiendan. Cuando la Biblia dice lenguas, menciona las lenguas, menciona diferentes idiomas. No es hablar algo que tú no entiendas.
Y eso es lo que le quería compartir, porque a veces nos confundimos y en el caso de profetizar, profetizar los profetas, se nos ha dicho y está en la Biblia que llegaron hasta Juan. Amén. Si alguien viene y te dice algo que Dios ya te dijo, pues es mentiroso. Al tal sea apedreado, dice la Biblia. Yo no es que no crea, pero respeto, pero no comparto ciertas situaciones. De repente vienen y hoy en día la mayoría de pastores no solo son pastores, son apóstoles, profetas, querubines, de todo hay, hermano. Yo soy el apóstol fulano. Ah, disculpame, pues no te puedo ni tocar porque... No, pero de aquí dice que vos sos pastor, graduado y ordenado. Sí, pero hace poco me gradué de apóstol. Va. No, yo hace poco me gradué de apóstol, profeta, querubín y voy a ser parte de los 24 ancianos. Va, gloria a Dios por ti. La palabra de Dios dice que los profetas llegaron hasta Juan. Así dice. El apóstol fulano. Yo no. Son apóstoles de casa nada más. Porque el apóstol es el enviado. Amén o no amén. Pero ellos son apóstoles, pero no van a visitar a sus ovejas. A otros mandan. La oveja quiere que su pastor lo visite. No los hermanos de la directiva. Amén. Ahí lo voy a visitar, hermano. Y la hermana le prepara sopita, pupusitas y todo. Bien contenta que va a llegar su pastor a verla. No, hombre, llega la directiva, llegan unos hermanos servidores. La oveja quiere que su pastor lo visite, que su pastor se interese por ella. O sea, Jesús dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por. No dice, la vida de los apóstoles di. Amén. A estos que los maten, a mí no, porque yo soy el pastor, que los maten a estos. No, Él dio su vida. Por eso es que la Biblia dice también algo interesante. Mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. ¿A quién siguen? Al pastor. No a los hermanos, bro. Porque el pastor tiene que estar pendiente de la oveja. Y estos se llaman apóstoles, se llaman profetas, se llaman de todo, tienen reverendo y todo. Pero no visitan a los hermanos. Meten a su oficina y ahí pasan encerrados y no le hablan a nadie. Si usted quiere que lo atienda, pase a mi oficina. ¿Y por qué? ¿Por qué no va usted a la casa de los hermanos cuando están enfermos? ¿Por qué no va usted a visitar a los hermanos cuando están en necesidad? Si los hermanos no le van a quitar, al contrario, siempre le dan. Pero a mí no me gustaba mucho en El Salvador visitar a los hermanos porque a veces eran hermanos muy humildes, más que yo todavía económicamente. Pero se sacaban el bocado de la boca solo porque iba a llegar el bicho seco de Marvin a visitarlos. El mejor pedazo de pollo me tenían listo, hermano, no se preocupe de mi otro. Pastor, mire, aquí le tengo. Y a veces hasta pena le da porque yo cometí el error, estaba aprendiendo de que a veces no les agarraba la comida por pena. Y les decía, hermano, si yo no vengo a eso, no vengo a quitarles el bocado de la boca, vengo a orar por ustedes, a saludarlos, a ver cómo están, porque no han llegado a la iglesia. Pero, no, hombre, llegaba ahí gran banquete que me tenían ahí. Ni para ellos tenían, pero al pastor le daban lo mejor. Dice yo, no, hermano, y ya después aprendí conforme el tiempo a no despreciarlos porque se sentían mal, se ofendían. Pastor, yo le quería pedir perdón, me dice un hermano una vez y le digo, ¿por qué, hermana? ¿Por qué? Mire, me dijo que yo, es pasada que usted llegó a mi casa, me dijo, usted sabe que yo soy humilde, solo frijolitos le he podido ofrecer y yo sé que usted no come frijoles. ¿De dónde le digo? Este solo pollo. Ah, hombre, hermana, le dije. Y entonces yo sentí que usted se incomodó, me dijo, porque yo solo frijolitos tenía. Hermana, no es por eso, le dije yo. Al contrario, perdóneme usted, le dije. No es por eso, para que yo no llego a quitarle el bocado de la boca a usted, yo llego a saludarla, a orar por usted. En contrario, yo tengo que llegar a darle, no a quitarle. Amén o no amén. Pero no, los hermanos le dan de todo a uno. Pero volviendo a lo mismo,
No queremos visitar. Cuando hablaban de profetas, es aquel que lleva un mensaje. Es aquel que predica la palabra de Dios. Pero, ¿de qué sirve ponerte un nombre así si no damos frutos dignos de arrepentimiento? Porque dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Hermano, usted no necesita que alguien venga y le diga, es que Dios te va a bendecir. Es que desde el momento que usted recibió a Jesús, usted ya es bendecido. Tu presencia irá conmigo. Sencillo. Usted ya está bendecido desde que el Espíritu Santo entró a su corazón. Pero estamos acostumbrados o queremos que venga alguien y te diga el futuro. ¿Para qué? Y que Dios te va a bendecir. No, yo ya sé que Dios me va a bendecir, pues. Dios me va a bendecir porque Él lo ha prometido, pero no voy a hablar de eso porque no quiero después que me estén haciendo memes ni criticando. Así que sigamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender? Vamos a entrar de un solo al mensaje del tercer viaje misionero de Pablo. Aquila y Priscila, aquí me llama la atención bastante esto. Aquila y Priscila enseñaron más exactamente el camino del Señor a Apolos. Así también Pablo enseñó a los discípulos de Juan. Nosotros tenemos que preocuparnos más por enseñar que otra cosa. Usted tiene que, si usted predica la palabra, pero la gente no aprende, pregúntese qué estamos haciendo mal. Porque las ovejas están para aprender. Pero muchas veces no nos preparamos bien. No llegamos a conocer a la gente. Porque en su auditorio usted tiene diferentes tipos de pensamientos. Diferentes tipos de culturas muchas veces. Diferentes tipos de personas, tanto estudiadas como no estudiadas. Y muchas veces los pastores hablamos muy rebuscado, como dicen. No, es que pues sí, usted sabe que, y dice que no era un animal de donde se cayó Pablo, era un caballo blanco, un unicornio. Y la gente ni sabe qué es unicornio usted. ¿Y qué es eso? Yo apenas conozco los burros. Y diferentes culturas, va, por ejemplo, en el caso de nosotros, hay salvadoreños y tenemos a la hermana que es hondureña. Hace bastante había una hermana que se llamaba María, que ya no vino por la lejanía, que había hasta Frederick, que la hermana María Muñoz era guatemalteca. El hermano Anthony, que es el esposo de la hermana Yancy, es guatemalteco. No puedo enfocarme solo en una cultura, no, pupusas y pupusas y pupusas. A los guatemaltecos les gustan los chuchitos, pues, amén. A los hondureños las baleadas, no, aquí solo pupusas comemos. ¿Y por qué? si las baleadas son buenas también, pues. Los chuchitos no los he probado, pero dicen que son buenos. Las papas con ketchup le gustan, pero y torta, está bien, excelente. Y seguimos aprendiendo. Así también enseñó, dice a los discípulos de Juan. Juan les predicaba, esto anótelo para usted, guárdelo ahí en sus apuntes. Juan les predicaba sobre aquel que iba a venir. Amén o no amén. Juan les predicaba y preparó el camino de aquel que iba a venir. Y Pablo no solo les predicó, Pablo les enseñó al que vino, murió y resucitó, que era Jesucristo. O sea, Juan les enseñaba y les predicaba de aquel que todavía no había venido, porque Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús. ¿Amén o no amén? ¿Estamos conectados o veo que se me queda? Amén. Sí, ¿verdad? Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. ¿Amén o no amén? ¿Me siguen? Pero Pablo no solo les predicó, sino también les enseñó a aquel que había muerto, había sufrido y que resucitó. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Amén o no amén.
Predicar es venir, pararse aquí, hablar y va, bueno, Dios les bendiga y me voy. Enseñar es tomarse el tiempo para que, ¿alguna pregunta? ¿Les quedó claro? ¿Se lo vuelvo a explicar? Es muy diferente. Es muy diferente. Predicar y enseñar son dos cosas muy diferentes. Por eso son los estudios bíblicos. El que usted pregunte. Y si no me pregunta, yo le pregunto a usted. ¿Amén o no amén? Porque tenemos que participar. Todos. Preguntas, ay, pues yo sé, pero a veces quedan. ¿Será que me va a regañar el pastor? Y le pregunto, mejor no. No, ¿por qué? Para eso estamos todos. Sigamos aprendiendo. Además, eso nótelo si quiere. Además, Pablo les habló del Pentecostés y de la venida y obra del Espíritu Santo. Es que Pablo sí le gustaba enseñar. Este hombre sí le gustaba enseñar de la palabra de Dios. Vámonos a Hechos 19, 8 al 20. Vamos a leer hasta ahí. Tal vez llegamos, no creo, pero ahí está. Esa es la segunda parte de lo que es Hechos 19. Pablo continúa su ministerio en Éfeso. Pablo enseña en la sinagoga y luego en una escuela. Mire que ya existían en la escuela, mire. En una escuela. Vamos a leer 8 al 10. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ya habíamos aprendido la vez pasada que el discutir no es que se estaban peleando. Discutir era razonar, era compartir la palabra de Dios. No era de que, porque nosotros tenemos el concepto como cultura hispana que discutir es un pleito, amén o no amén. Ultrajarse va y que no se cae, que vos quién sos y no me conoces. Para nosotros eso es discutir. Para ellos discutir era razonar acerca de algo. Ponerse a platicar acerca de algo y compartir entre todos. Vale, ¿qué pensás vos? ¿Qué pensás vos? No, mira, esto es así, esto es así, esto es así y así. Eso era discutir para ellos. Alguien se paraba aquí, comenzaba a disertar, comenzaba a hablar de Dios, comenzaba a hablar de algo que él conocía y todo. Y de ahí le decía, ¿qué piensa usted? Pregunte, como una clase. Eso era discutir para ellos. Para nosotros las discusiones regularmente son de 2, 3 personas. ¿Y qué? Y vos, y pelear. Para nosotros discutir es pelear. Pero para ellos no. Para ellos aprendimos la semana antepasada de que es razonar, es hablar, es argumentar acerca de algo, defender algo. Entrando, dice Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por medio de 3 meses, denuedo de 3 meses, dice, persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué significa denuedo? Amén. Mire qué bonito. ¿Qué significa denuedo? ¿Alguien que me explique con sus propias palabras? ¿Qué significa denuedo? No denuégado. Amén. Conocer algo con entendimiento. Con el apóstol, ajá. Claro, claro. Comía langostas con miel. Conocimiento tan grande como el de Pablo. Claro. Claro. Ujú, ujú, ujú. Todavía no se las había dado. Ujú. Excelente, bastante importante. Se lo voy a decir yo. ¿Qué significa denuedo? Cuando él dice, y les predicó con denuedo la palabra, o les expresó con denuedo. Denuedo significa audacia, significa decisión, intrepidez, significa valentía,
significa valor, significa ánimo, significa arrojo, significa atrevimiento, significa esfuerzo, significa gallardía, significa osadía y también resolución. Antónimos de esta palabra que se pueden usar: desánimo, indecisión, cobardía. Cuando usted habla con denuedo, es hablar, cuando dice con astucia, es que usted usa las palabras correctas para hablar a la audiencia. Cuando un predicador viene aquí, por eso se recomienda de que si usted lo invitan a predicar a algún lugar, usted llegue antes. Usted se pare, vea, agarre su micrófono, pruebe su audio, llegue temprano, salude a los hermanos, se pare enfrente, analice a las personas antes de cometer un error. Porque cometemos el error muchas veces de no conocer el auditorio que tenemos y hablar muy rebuscado, como le dije. Y no sabe con quién está hablando. De repente cometemos el error más sencillo. Usted piensa que solo porque es una iglesia hispana, una iglesia de latinos, solo salvadoreños, vaya, dice usted. Y viene y comienza a hablar de los mexicanos y no sabe que toda la mitad de los que están ahí son mexicanos. Apedreado va a terminar. No conocemos a la gente. Por eso es que el predicador, cuando lo invitan, tiene que llegar antes y saludar. Dios le bendiga, ¿cómo estamos, hermano? Mire la hermana Toñita de Torrefuerte. Ah, hola, hermana. La hermana no sé qué. Ah, hola, hola. Y comenzar a saludar y usted comienza a ver qué tipo de gente hay ahí. De qué puede hablar y de qué no. Porque muchas veces por no hacer eso ofendemos. Ah, que los tacos a mí no me gustan, yo no sé quién los inventó. Y puña, mexicanos ahí enfrente de usted. ¿Ve? Ah, que las baleadas, yo no sé para qué. Ay, ahí, puño de. Y que no sé qué. En cambio, cuando usted llegó temprano y comenzó a saludar, usted se dio cuenta de que habían diferentes tipos de gente. Usted habló con el pastor antes y él le dijo: pastor, usted tiene solo salvadoreños, solo chapines, solo. ¿O qué? No, que hay de todo. Ah, ok, yo ya sé. Ya va, en guerra avisado, dice. No muere soldado. ¿Qué es así? Hablar con denuedo es hablar con astucia, hablar con intrepidez, hablar lo que usted sabe que va a hablar. O sea, no hablar solo por hablar, papá. Y miren, ¿y qué tal? No, usted estudie, usted prepárese para saber lo que va a decir. Porque en las congregaciones vamos a hallar mucha gente que sabe más que uno a veces. Dios mal lo usa. Usted tiene que estar preparado para lo que la gente le va a preguntar. Porque a veces la gente sabe más que usted. Usted dice: pues sí, yo soy Superman, y soy apóstol. Y viene alguien por ahí que usted ni lo conoce, ahí está sentado solo calladito viendo lo que usted dice. Cuando menos viene a sentirle, suelta un par de preguntas y usted es que ya no haya que decir. Solo porque lo vio con sombrerito, lo vio ahí con los caites, con el tecomate. Ese puede más la Biblia que usted, la ha leído más que usted. Entonces usted tiene que ser astuto, tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que hablar la palabra con denuedo, con intrepidez, con valentía. ¿Por qué con valentía? Porque no es usted el que va a hablar, es Dios a través de usted. Mucha gente no se para aquí al frente porque tienen miedo. ¿Y qué voy a decir? Usted no va a decir nada, Dios lo va a usar. ¿Y qué voy a cantar? Déjese guiar por el Espíritu. Aquí no habemos perfectos, aquí habemos gente que quiere adorar a Dios. Cuando me dicen a mí: ¿y qué hago para ir a ganar almas? Nada, porque yo no hice nada. Amén. Cuando yo gané almas en un bus, jamás había predicado en un bus. Y me agarraron a quemar ropa. Así, ¿ya has predicado en un bus? No, le dije, ahí vamos en el bus ya. ¿Ya has predicado en un bus? No, le dije yo. Esta es tu primera vez, dale, me dijo. Señores que aborden esto no es de transporte. Prefiero pedir y no robar. No hallaba ni qué decir. Y así fue aprendiendo. Con valentía. ¿Por qué? Porque usted no está solo. El Espíritu Santo va con usted. Dios está con usted. Si usted ha estudiado la Biblia, si usted ha leído la Biblia, si usted ha dispuesto su corazón, Dios lo usa, querido.
Eso no tiene nada que ver, y terminemos porque el tiempo se fue corriendo. 9 al 10 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Lo vamos a dejar hasta ahí porque el tiempo se fue. Aprendimos cosas interesantes. Número 1, aprendimos una de las maneras que tenía Pablo de enseñar. ¿Cuál era? Las preguntas. Número 2, aprendimos que el Espíritu Santo se recibe ¿cómo? Creyendo y obedeciendo. Amén. Aprendimos que la palabra de nuevo significa ¿qué? Astucia, valentía, decisión, audacia. Amén, lo felicito. Está bueno, mire, que vayan anotando. Aprendimos que Juan el Bautista les enseñó a ¿qué? Los discípulos. A bautizarse en arrepentimiento. Pero Pablo no solo les predicó, Pablo les enseñó de aquel que sufrió, que murió y que resucitó de los muertos. Porque a Pablo aprendimos, para terminar, le encantaba ¿qué? Las pupusas. No, querido, le encantaba enseñar. Terminamos diciendo, no es lo mismo predicar que enseñar. ¿Amén o no amén? No es lo mismo predicar que enseñar. El Señor Jesús vino a enseñar. Yo lo voy a poner en pocas palabras. No es lo mismo servir que ser servido. Muchos de los que se llaman apóstoles, profetas y hablan en lenguas, les gusta que les sirvan, pero no les gusta servir. Termino con esto. Es feo porque yo soy pastor y muchas veces nos ensucian por esto. Cierre su Biblia. Estaba viendo yo una patanada y usted no sé si creer o no sé si. Una señora que estaba cobrando $50 porque le besaran las patas y hacía milagros. No, en serio, ahí lo habían puesto en Facebook. Una disque pastora. Le besaban los pies, le tocaban los pies y vas a ser sano. No sé quién es más bruto, el que le pagó los 50 pesos o ella por mañosa. A ellos les gusta ser servidos, pero no servir a los demás. Es que Jesús no dijo, besarle los pies a la vieja o a quien sea y vas a ser sano. Jesús vino a lavar pies. Amén o no amén. No vino a que se los lavaran. Mire la diferencia. Esta vieja le pagan 50 pesos porque haga un milagro y le besen las patas a ella. Jesús vino a lavarle los pies a los discípulos. Mire gran diferencia. El día de ayer fue la cena de los pastores. Qué bonito estuvo, fíjese. No por la comida, no por el lugar, no por los lujos. ¿Sabe por qué estuvo bonito? Todo el equipo de trabajo de la central, todo. Tanto la esposa del pastor como el pastor general sirviéndole a los demás, fíjese. El pastor junior, solo la gabacha le faltó ponerse, sirviéndole los platos a los pastores. ¿Se cree que tendría que ser al revés? A ellos le tendrían, porque el pastor general aquí soy yo. Que el grande soy yo, pues Toby Junior, y que sirvan ustedes la comida. No, él estaba sirviendo la comida a los demás. Su esposa estaba sirviendo la comida. Sus hijos estaban al frente. No, nosotros somos los hijos del pastor general y ustedes nos tienen que servir. No, al revés. Porque uno de los lemas de este año es ese, discipular. Pero el discípulo aprende del maestro. ¿Amén o no amén? ¿Y quién aprendemos nosotros? De Jesús. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dale un aplauso al Rey. Señor y buen Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos. Eres grande, eres eterno, eres un gran Dios. Amigo, mi hermano, tú que nos sintonizas por las redes sociales,
Te hacemos un llamado hoy para que recibas a Jesús. Si nunca lo has recibido, si nunca has tomado la decisión de aceptarlo, yo te invito a que lo hagas hoy. Él te ama y quiere darte dos cosas, salvación y vida eterna. Si nunca lo has hecho, yo te invito a que lo hagas hoy. Jesús no viene a regañarte, a castigarte, a ofenderte. Él viene a darte salvación y vida eterna. Él viene a enseñarte, Él viene a darte salvación por siempre y para siempre. Si nunca has recibido a Jesús, si nunca has tomado la decisión grande y bella de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, yo te invito a que lo hagas hoy. Dios hace un llamado a tu corazón y te dice que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida. Jesús te ama y quiere darte esas dos cosas. No es un cambio de iglesia, no es un cambio de religión, es Jesús en tu corazón. Si nunca lo has hecho, yo te invito a que hagas esta oración conmigo el día de hoy. Repite conmigo así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Si tú hiciste esa oración con nosotros, bienvenido a la familia de Dios. Parte de nuestra iglesia, te damos un fortísimo aplauso, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Iglesia, fortísimo aplauso a nuestros nuevos hermanos en la fe. Y nosotros nos ponemos en pie y nos despedimos de este precioso servicio. Oramos a Dios. Señor y buen Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por tu fidelidad, que es más grande y más alta que el cielo. Te amamos, glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Os decimos amén. Terminamos cantando esta pequeña estrofa de esta preciosa alabanza. Dice así: cántelo con gozo en su corazón. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que es. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Fortísimo aplauso, Señor, y estamos todos despedidos. Bendiciones para todos. Por ahí hay cafecito, los que quieran compartir en el lobby.